Los estudiantes, muy buenas tardes. Nuevamente, con ustedes tendremos el honor de seguir trabajando, seguir aportando un poco más para el desarrollo de sus conocimientos y también los contenidos que tenemos para poder dialogar y saber que todo esto es con el fin de que ustedes puedan tener los conocimientos básicos sobre derecho civil, personas y familia. En esta oportunidad tendremos el gusto, estimados estudiantes, de hablar de la unidad 3, el cual nos corresponde al matrimonio. En el artículo 81, como nos amplía el contexto, nos habla sobre que el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse. Aquí teníamos nosotros un contexto muy diverso con la reforma que se tuvo en lo que es la ley reformatoria del Código Civil. Y también tenemos en la Constitución en el cual se amplía un poco el contexto y llega a ser un poco de controversia a la vez, porque se limita en decir un hombre y una mujer, sino que nos deja como unas personas libres de vínculo matrimonial en las que pueden ser personas las que puedan realizar este tipo de contrato. Es así que en primer lugar estamos en presencia de un contrato, noción, noción que ha sido fuertemente criticada por la doctrina debido a que una de las características más relevantes de los contratos es el papel significativo que juega la voluntad de las partes, tanto en su nacimiento como en sus modalidades y efectos. En el matrimonio, en cambio, si bien la voluntad de los contrayentes tiene una función inicial determinante porque es fundamental para su existencia y validez, pierde incidencia después de la celebración, ya que los efectos del matrimonio se encuentran rígidamente regulados por la ley, de tal suerte que los contrayentes tienen muy pocas posibilidades de alternarlos. En el contrato también tenemos y manifestamos que es un contrato solemne. ¿Cuáles son esas solemnidades? Esas solemnidades son las que recurren los testigos, recurre la autoridad competente, en este caso el director del registro civil de cada una de las provincias, o a su vez un delegado en el cual el director hace conocer para que pueda realizar este acto solemne. Es decir, su eficacia está subordinada al cumplimiento de las formalidades o solemnidades esenciales que la ley ha previsto. Consisten en la unión de un hombre y una mujer, que la finalidad de este contrato, que es una institución, es formalizar la necesidad vital que impuso a los individuos de distinto sexo a unirse en el sentido más integral. El objeto principal de la unión matrimonial es la procreación, la vida en común y el auxilio mutuo, aspectos que comentaremos al tratar de los efectos de la institución. Luego hablaremos de esto con lo que es el doctor Parragués, que lo cito muy frecuentemente en nuestros contenidos, porque es un autor en el cual clarifica, conduce e identifica cada uno de los parámetros del derecho civil con mucha vehemencia, mucha claridad. Tenemos en nuestra segunda lámina para poder observar sobre la nulidad del matrimonio. Aquí nos manifiesta el artículo 95 que es nulo el matrimonio contraído por el cónyuge sobreviviente con el autor o cómplice del delito o tentativa de homicidio, asesinato, sicariato o feminicidio del cónyuge fallecido o que haya sobrevivido. Este ítem es muy importante en la persona menor de 18 años. Antes teníamos, sin la ley reformatoria, teníamos la posibilidad que los menores de edad puedan contraer matrimonio, pero esta vez con la regularización
podemos identificar que ya nosotros podemos decir que tenemos un rasgo social identificado para no tener antecedentes primarios para que se pueda tener un efecto social en nuestro Ecuador. Para poder seguir, podemos identificar también de que una de las causas de donde proviene la nulidad del matrimonio es la falta de libre, que es libre y espontáneo consentimiento de los contrayentes del matrimonio. Esto nos amplía un poco el contexto del artículo 96 del Código Civil. Llama la atención mucho la causal número 3 que dispone la nulidad en el caso del matrimonio servil. El matrimonio servil, desde mi punto de vista, lo observo yo, y para que ustedes entiendan, podrán decir que el matrimonio servil es el matrimonio que se haya celebrado con sumisión y dignidad, bajo la aprehensión de una o alguna condición atentoria a la libertad y libre voluntad. De un contrato y entre los contrayentes se considera como un matrimonio servil. Esta causal tiene cierta relación con la causal 3 del artículo derogado, que se refería al aspecto de la mujer para el matrimonio. Uno de los aspectos también que ustedes pueden darse cuenta en la pantalla, hablamos sobre el artículo 96, igual que lo que manifesté en el análisis, que es igual causa de nulidad del matrimonio a la falta y libre espontáneo consentimiento por parte de alguno o de ambos contrayentes a tiempo de celebrarse el matrimonio, sea que provenga de una o más de estas causas. Error cuando la identidad de otro contrayente, discapacidad intelectual que prive de uso de la razón, en caso del matrimonio servil, y amenazas graves y serias capaces de infundir un temor irresistible. Continuemos. Vamos a continuar con lo que son las solemnidades del matrimonio, en lo que nos identifica el artículo 102, que son las solemnidades esenciales para la validez del matrimonio. La primera, la comparecencia de las partes por sí o por medio del apoderado especial ante la autoridad competente. La constancia del carácter de impedimentos dirimentes. Tercera, la expresión libre y espontánea consentimiento de los contrayentes y la determinación obligatoria de quien administra la sociedad conyugal. Cuarta, la presencia de dos testigos hábiles. Y la quinta, el otorgamiento y sustitución de cada acta correspondiente. En el artículo 103 del Código Civil, puedo manifestar que señala que cualquier persona mayor de 18 años podrá ser testigo, salve que tenga discapacidad intelectual, que le prive la conciencia y la voluntad. Otro ítem también que es importante dentro del artículo 103 nos manifiesta que no pueda darse a entender de manera verbal por escrito, no pueda darse a entender de manera verbal por escrito o por lengua de señas. Además, esta disposición establece que las personas que no entiendan los idiomas oficiales de relación intercultural serán asistidos por un traductor nombrado por la Dirección General de Registro Civil de Identificación y Cedulación. Podemos seguir con nuestra unidad, en la cual nos manifiesta también este ítem que es muy importante, que es la terminación del matrimonio, en lo que nos manifiesta el artículo 105 del Código Civil, que el matrimonio termina primero por la muerte de uno de los cónyuges, segundo por la sentencia ejecutoriada que declara la nulidad del matrimonio, tercero por la sentencia ejecutoriada que concede la posesión definitiva de los bienes del desaparecido, y cuarto por el divorcio. Analicemos cada una de ellas. Por la muerte de uno de los cónyuges, anteriormente habíamos expresado que la persona natural termina con la muerte, que puede ser natural o presuntiva, necesitando en ambos casos que la decisión o la declaración judicial respectivamente sea registrada inscrita en el libro de registro correspondiente que lleva el registro civil. Si alguno de los contrayentes está muerto y su fallecimiento está debidamente inscrito, termina el matrimonio.
Otro de los parámetros importantes es por sentencia ejecutoria que declare la nulidad del matrimonio. El matrimonio puede ser declarado nulo cuando ha sido contraído por personas descritas en los numerales del artículo 95 que citamos del Código Civil y además por falta de libre y espontáneo acontecimiento por parte de alguno de los de uno o de ambos contrayentes, según lo que dispone el artículo 96 del Código Civil y el que hemos manifestado. Cuando la acción de nulidad del matrimonio, seguida por el cónyuge o cónyuges, según los casos contemplados en el artículo 98, haya alcanzado sentencia ejecutoria, termine el matrimonio. Por sentencia ejecutoria que concede la posesión definitiva de los bienes del desaparecido, recordando que el procedimiento de declaratoria de la muerte procesal está establecida en 3 periodos. Esto podemos hablar de la terminación del matrimonio. En la siguiente lámina podemos observar lo que nos manifiesta el divorcio. En el artículo 106, el divorcio nos indica que disuelve el vínculo matrimonial y deja a los cónyuges en actitud para contraer nuevo matrimonio, salvo las limitaciones establecidas en el Código. De igual manera, no podrán contraer matrimonio dentro del año siguiente a la fecha en que se ejecutorió la sentencia. ¿Quién fue el autor del juicio de divorcio? Si el fallo se produjo en rebeldía del cónyuge demandado, estas provisiones no se extienden al caso en que el nuevo matrimonio se efectúa con el último cónyuge. Aquí también manifestamos que la palabra divorcio viene del latín divortium, del verbo divertare, que significa separarse, irse cada uno por su lado. En lo que yo puedo manifestar en una definición, decimos que existen varios axiomas sobre el divorcio. Cabañanas afirma que pueden definirse como una ruptura de matrimonio válido, viviendo ambos esposos. Ello señala ya una distinción fundamental entre el divorcio y la nulidad del matrimonio. Situación esta última en la que no cabe hablar de la disolución por no haber existido jamás en el estado marital, a causa de impedimentos esenciales e insubsanables. Destaquemos algunos términos, definiciones que nos puede servir para nuestro conocimiento y desarrollo del trabajo. Ruptura del matrimonio significa que se rompe o se disuelve el matrimonio que se los une a los contrayentes. El divorcio es el diferente que la nulidad del matrimonio. En nuestro código existente podemos decir que hay diferentes causales para que esto se establezca, tanto el divorcio como la nulidad del matrimonio. Se puede tomar en cuenta que el Código Civil, por tratarse de un cuerpo legal dispositivo y atendiendo a la técnica, no define el divorcio. El Código Civil ecuatoriano en el artículo 106 hace constar los efectos del divorcio, al expresar que el divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja a los cónyuges en actitud para contraer un nuevo matrimonio, con las limitaciones establecidas en este código. Por ejemplo, cuando existe un fallo judicial, se produjo rebeldía del cónyuge demandado, el autor del juicio del divorcio no podrá contraer ningún matrimonio, sino después de un año a la fecha que se ejecutorió la sentencia. Esta es una buena observación en el tema, porque vamos a ver, esto es pregunta de bimestre. Y para terminar, quisiera ver ya rápidamente, por lo que nos toca el microvideo, las segundas ulteriores, las reglas de aplicación de las segundas y ulteriores nupcias, cuando el progenitor soltero o viudo divorciado estuviera administrando los bienes de los hijos como herederos del cónyuge difunto y tuviera hijo bajo su patria potestad o correduría y quisiera casarse o volver a casarse, debería proceder a realizar el inventario solemne de los bienes que están administrando. Las obligaciones de derechos y los derechos de los entre cónyuges, podemos nosotros dar unas pautas rápidamente que la obligación entre los cónyuges son guardarse mutuamente, socorrerse, ayudarse, suministrarse mutuamente lo necesario, contribuir al mantenimiento del hogar, suministrar auxilio al otro cónyuge en acciones y defensas judiciales. Esto es un buen tema que deben ampliarlo porque son temas que yo tomaré en cuenta para el examen presencial y también lo tienen en la evaluación a distancia.
Un gusto, no es más. Muchas gracias por su atención y nos volvemos a encontrar en un nuevo tema.